La inteligencia artificial, ¿nos va a quitar los trabajos o no? Perdón. No me había pasado nunca. No importa. No fue la voz. No me ha pasado nunca. Señoras, señores, tengan ustedes buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos estén viendo. Esta es una emisión de este podcast que va a hablar de tecnología. Y para no alargarles más la presentación y conversar con el experto, William Espinosa nos acompaña hoy y en realidad yo le acompaño a él, porque quien va a dar la información es del William. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues conversamos un poco sobre algo que está muy en auge actualmente y es la inteligencia artificial. Antes de continuar, no olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y si nos están viendo por otra plataforma, de también darle su like, compartir y suscribirse a todas nuestras redes sociales. La inteligencia artificial, ¿nos va a quitar los trabajos o no? Bueno, sí es un tema... Sí, ya no va a haber presentadores de podcast. No, no creo que nos quite los trabajos en sí. Es algo que es un cambio generacional realmente, es un cambio de era. Y obviamente esto nos ayuda a que este tipo de tecnología pues más bien se conviertan en herramientas que los profesionales podemos utilizar para mejorar nuestro día a día. Entonces en sí no creo que nos quite el trabajo. Sí creo yo que van a desaparecer algunos por el mismo hecho del cambio generacional que se viene o que ya está. Pero quitarnos así los trabajos, no. Más bien incluso pienso que tal vez vengan nuevos roles. Se van a abrir nuevas plazas, nuevas plazas de trabajo, claro. O sea, las profesiones a las que estamos acostumbrados seguir, abogados, médicos, veterinarios, etcétera, etcétera, ¿se pueden seguir considerando o tenemos que considerar otras áreas de expertise para desarrollar? Por ejemplo, hay niños que hoy programan o que juegan niveles de juegos bastante complicados. ¿Cuál es el futuro de la empleabilidad? Claro, no, o sea, debemos seguirlos considerando. O sea, sí hay ciertas áreas en las que ya debemos como que más bien, o las personas que están trabajando en esas áreas, como que buscar una alternativa como para utilizar la inteligencia artificial a su favor y no que la inteligencia artificial les desplace. Ajá. Pero de ahí, por ejemplo, los médicos, ellos van a trabajar de la mano con la inteligencia artificial. O sea, y de hecho ya hay mucho trabajo que se ha venido haciendo con la inteligencia artificial justamente para ayudarles a los médicos a conseguir mejores resultados. Hay especialistas que inyectan muchísima información a la inteligencia artificial y hacen que se pueda diagnosticar más rápido, o sea, que dé un mejor resultado. Entonces, si tú lo ves como una ayuda o un apoyo a tu rol o a tu especialidad, pues le veo que es algo muy positivo. Es decir, deberíamos pensarnos en no prejuiciar, no prejuzgar lo que pueda pasar con la inteligencia artificial, sino más bien acercarnos de manera formal. Claro. Yo creo eso, o sea, yo creo que deberíamos empezar a entender cómo funciona, qué hace, cuál es el alcance. O sea, yo sé que esto es algo inicial, ¿no? O sea, ahorita estamos en pañales de lo que se viene. Pero si empezamos a entender, probablemente vamos a jugar un rol importante junto a la inteligencia artificial. Entonces, en lugar de tal vez tomarlo como algo malo o algo que no se debe hablar o algo que nos impida desarrollar nuestras habilidades, en lugar de eso, más bien como que entender e inmiscuirnos más en el ámbito. Eso sí pienso que debemos empezar ya. Y los niños que obviamente están empezando en su mundo. Tú ves que ahora pasan en los videojuegos, ahora conversan más en los videojuegos que entre ellos mismos. Entonces creo que deberíamos irles como involucrando en esto para que no les absorba la inteligencia artificial a ellos y más bien la desarrollen mejor. Ahora, está Skynet, está, la película de Terminator, de lo que va a pasar con las Yo Robot y lo que van a irse en nuestra contra, etcétera, etcétera. ¿Hay probabilidades de eso? ¿Esto es pura fantasía o puede darse eventualmente? Ahora que ya hay robots domésticos y todo. Claro. O sea,
si no está bien manejada la inteligencia artificial, podría llegarse a dar eso. O sea, no es totalmente descabellado el tema. Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial es un sinnúmero de información que la misma inteligencia artificial empieza a entender. Alguien que no esté muy alineado con lo positivo de esto podría, así como lo hacen virus para las computadoras, pues podría haber virus que empiecen a dañar la información de la inteligencia artificial y que podría ocasionar que suceda este tipo de cosas como en las películas. De hecho, pasó con Gemini en una pregunta que le había hecho algún joven, y como no le podía responder, terminó diciéndole te vas a morir o algo así, le decía la inteligencia. Eres un ser insignificante y no, ¿por qué me preguntas? Exacto, sí, entonces, sí. Entonces es algo que claro, eso es... Pero a mí me da miedito. Claro, sí, porque, o sea, obviamente, imagínate que alguien que ni siquiera conoces, ves, ya interprete las cosas y te responda de esa manera. O sea, sí te da como que un poquito de temor. Pero pienso yo que justamente para eso están trabajando y es un área que tiene mucha visualización y está siendo muy auditada. Entonces, algo que sí se tiene que destacar, porque para tú poder sacar algo de inteligencia artificial, necesitas seguir un montón de protocolos que justamente hacen que la seguridad sea lo primordial. Entonces, ¿Qué siente un experto en informática, en desarrollo de programas, encontrarse con esto, con inteligencias artificiales que incluso ya pueden programar y pueden hacer programación con un prompt o con una orden que les dé? O sea, yo creo que la mayoría sentimos como que gusto de ver que la tecnología llega a ese nivel. O sea, porque de hecho la gran mayoría de las personas que estudiamos esta parte de tecnología siempre nos hemos visto en eso. O sea, siempre hemos querido que lo que nosotros creamos llegue a un nivel tal que sea autónomo, que pueda ayudar sin necesidad que le digamos cómo hacer las cosas. Entonces, pienso que es algo muy bueno. O sea, te ayuda mucho a pensar en que las consecuencias de lo que tú estás haciendo pueden llegar lejos. Entonces, es muy, muy bonito ver este resultado, digamos. ¿En qué áreas de los trabajos, del desarrollo de las personas va a tener mayor influencia la inteligencia artificial? Yo creo que en todo, en todo va a tener influencia, porque en sí la inteligencia artificial está diseñada para analizar, para interpretar. Entonces, como tiene, donde tú le puedas inyectar mucha información para que analice, va a funcionar. Por ejemplo, en la medicina es un área que yo le veo algo satisfactorio que entre la inteligencia artificial, porque puede ayudar a los médicos a detectar cosas que tal vez ellos les tomaría mucho tiempo investigar y revisar. Entonces ahí podría ayudar muchísimo. En la parte de leyes, en la parte de gobernanza también es full útil, porque claro, imagínate, la computadora puede leer, o sea, no puede leer, pero puede interpretar mucho más rápido. Muchísimos datos. Muchos datos. Entonces, comparar, ver estadísticas, analizar, o sea, lo puede hacer mucho mejor. Entonces, por eso es lo que yo decía al inicio, que es preferible que todas estas áreas, en lugar de sentirse de menos o dejarle que la inteligencia artificial haga solo ellos su parte, más bien como unirse y hacer como que parte de, o sea, hacerle una herramienta más de su trabajo. Entonces sí hay áreas, por ejemplo, yo pensaba el otro día en las asistentes administrativas, por ejemplo, los asistentes administrativos, que actualmente trabajan como que de una manera monótona, digamos, ellos saben exactamente qué tienen que hacer o lo que les piden, entonces es un trabajo que te piden hacer un reporte, que te piden llamar a tal lugar, que te piden dar seguimientos, informes. Entonces, las inteligencias artificiales o los asistentes virtuales ya trabajan en eso, o sea, ya hacen ese rol de darte la información. Si quieres el reporte de esta forma, toma, te entrego. Si quieres que me contacte con tal persona, me contacto. Entonces, ¿qué deberían hacer los asistentes administrativos? Tal vez pensar en otra función que dentro de su mismo rol le dé un plus distinto, o sea, que haga algo que me ayude a mejorar mi trabajo. O, por ejemplo, los mismos programadores. Ahora la inteligencia artificial te ayuda
te da código. Tú le das un prompt y te dice exactamente qué debes colocar. Pero exacto, te dice qué debes colocar. Entonces ahí está la versatilidad de un desarrollador que utilice eso para... Que sobre la base del código pueda hacer modificaciones o pueda hacer mejoras. Exacto, pueda mejorar su código, puedas a partir de la ampliarte. experiencia como ser humano. Claro. Entonces ahí entra mucho también el juego sentimental de la persona. Entonces hay cosas que no van a poder ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero sí van a jugar un rol súper importante. Hay que entender, y decía un experto el otro día en un podcast también, que los trabajos repetitivos, esos trabajos que se repiten de manera mecánica, son los que mayor posibilidad de ser reemplazados por una inteligencia artificial tienen. Correcto. Lo que decías, un asistente administrativo, un tema de secretaría, de agendamiento, de producción, etcétera, etcétera, puede ser. Pero también hay soluciones informáticas que la gente puede acceder. Y de hecho que White tiene algunas soluciones informáticas que pueden colaborar con eso. Claro. O sea, de hecho, por ejemplo, en White tratan mucho de incluir parte de la inteligencia artificial en ciertos procesos para facilitar lo que el ser humano necesita. Entonces, no sé, te digo, por ejemplo, un software médico. Al ayudarte a transcribir lo que tú dices de una manera... que se pueda entender mejor para el ser humano. Bajarle a Cristiano. Ajá. Del metalenguaje del médico a Cristiano. Claro, entonces te ayuda, ¿no? No la inteligencia artificial te está reemplazando el software, no te hace lo que te tendría que hacer, pero sí es una herramienta que está incluida en. Entonces te ayuda a que ese proceso sea mucho mejor. O el momento en el que necesitas un reporte o necesitas ver un dashboard con información específica para que tú puedas tomar decisiones dentro de tu empresa, entonces te ayuda. Entonces la inteligencia artificial entra a jugar un rol importante también. Claro, o sea, implementar herramientas dentro de las herramientas tecnológicas que se tienen para el área de producción y administración de un emprendimiento o empresa con la inteligencia artificial. Pero los emprendedores... ¿Qué tiene que hacer un emprendedor hoy ante el reto de la inteligencia artificial? Dijimos, uno, no tenerle miedo, ¿no? Interiorizarse de lo que representa y significa. Pero ¿qué otra recomendación le podemos dar a los emprendedores que están ante la duda de ¿le entro o no le entro a la inteligencia artificial? Claro, no, es que de plano tienen que entrar. Plano tienen que entrar. No hay opción. No hay opción. Tienen que conocer, tienen que saber de qué se trata. ¿Cómo van a impactar las inteligencias artificiales en las distintas áreas? En el trabajo, en el desarrollo tecnológico, en la vida diaria. ¿Cuál va a ser el impacto? O sea, el impacto sí es, digamos que elevado, es fuerte, porque normalmente, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudarte en los trabajos que tienen que ver mucho con el tema de los sectores más de fabricación. Por ejemplo, ahora sacó Elon Musk estos robots que ya prácticamente... Para el cuidado de la casa, la asistencia en la casa. Pero, por ejemplo, hay muchos... Robotina de los supersónicos. Hay muchos de este tipo de inventos o que se han generado justamente para que puedan trabajar, por ejemplo, en el campo. Entonces, el impacto que va a tener en este tipo de trabajos es alto, porque ya no vamos a estar con el problema de el agua, la luz, cualquier otra cosa que... El ciclo de las cosechas. Exactamente. Entonces, incluso el cansancio del ser humano en este tipo de trabajos tiene un gran impacto. O sea, es poderoso lo que se viene, digamos. Organizar la jornada laboral, los periodos de descanso, periodos de trabajo. Exacto. Entonces, las personas se pueden dedicar más bien a analizar otro tipo de situaciones o cosas que están en el entorno de trabajo que les van a ayudar a mejorar incluso la productividad de la misma empresa o de su mismo trabajo o de su misma cosecha, digámoslo así. Por ejemplo, en el área, en la parte de finanzas, en la parte contable, también tienen un impacto fuerte, porque ya la IA interpreta mucha información, analiza, entonces dándole los parámetros correctos, va a hacer que el contador ya no tenga que hacer todo ese trabajo operativo manual, sino que se dedique más a analizar, a revisar, a comparar. Supervisar, coordinar. Exacto. ¿No? Hay que desarrollar esas habilidades. Exactamente. Ahora, también dicen los expertos que se tienen que desarrollar habilidades en el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el trabajo desde la empatía.
enseñar desde la empatía. Esos valores que uno creería inherentes a la educación, hoy tienen que tener mucho mayor relevancia, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, trabajar en la empatía y sobre todo desarrollar el pensamiento crítico. Claro, es que sí, porque la inteligencia artificial hace esa parte, o sea, justamente ellos no trabajan bajo la empatía. Ajá. Entonces, ¿qué se dedicarían a hacer la inteligencia artificial? Es tal vez a enseñarte de una manera que tú puedas comprender, pero no van a estar atentos a cómo te sientes, a conectar directamente contigo, exactamente. Ajá. Entonces, en eso, por ejemplo, un maestro, alguien que realiza talleres, cursos, debería enfocarse, porque la información claro, la información de todo lo que necesitas enseñar, ya lo sabe la inteligencia artificial, ya existe en el mundo. Entonces, compartir eso con personas no es lo mismo que solo darles un texto y que lean. O sea, es bien profundo el tema. Entonces, sí tiene que trabajarse mucho en el tema de la empatía. Igual, por ejemplo, en esta misma área de la parte jurídica. O sea, ellos igual, o sea, si bien la inteligencia artificial va a leer muchísimos artículos, leyes y todo, va a saber en qué encajas, cómo está y cómo te puede defender, pero no va a estar en la parte humana, o sea, no va a ver... En el contacto con el cliente. Claro, no va a saber exactamente qué sentiste, qué hiciste, por qué lo hiciste, o sea... Si se va a divorciar, verle a los ojos y decir, usted no se quiere divorciar. Exacto, piénselo dos veces. Lo va a analizar con datos, claro. Va a decir, claro, divórciese. Le corresponde a... sobre la base de esto, divórciese. Sí. Pero si interactúa, si ve las miradas, claro, eso los gestos. Es muy diferente. Y eso hace que el humano todavía siga en la palestra, o sea, que no tenga un reemplazo. Estamos conversando con William Espinosa, él es el CEO de Wife Soluciones Tecnológicas, una alternativa maravillosa de la cual ya les vamos a ir contando conforme avancemos en este podcast. Pero para ir redondeando, y si algo se nos queda en el tintero, mi querido William, tenemos que no tenerle miedo a las inteligencias artificiales, definitivamente. Claro, no tenemos que tenerle miedo. Yo creo que es, como digo, una herramienta, entonces debemos tomarlo como tal, una herramienta. Cada cierta cantidad de años hay un cambio generacional y esto hace que algo se inventen, algo salga nuevo y obviamente las personas que han podido destacar o surgir de todos estos cambios han sido las que se han apegado más a estos cambios que las que se han quedado atrás pensando y asustados de lo que puede suceder. El humano siempre va a estar arriba, siempre va a estar encima. El tomador de decisiones, claro, ¿no? Siempre vamos a estar arriba porque de hecho el humano es el que va a crear la inteligencia artificial o el que está creando la inteligencia artificial. Entonces siempre vamos a tener nosotros esa chispa o ese conocimiento adicional que tal vez la inteligencia artificial no lo puede tener. Entonces tenerle miedo es algo que no debería pasar. Señoras y señores, denle suscripción al canal de YouTube. Estamos empezando con esta iniciativa porque queremos acercarle la tecnología a sus dispositivos, queremos derribar mitos, queremos contribuir con el desarrollo tecnológico de este país, hablándoles a los emprendedores, hablándoles a las empresas, ofreciéndoles soluciones en el ámbito tecnológico, y qué mejor que hacerlo con una empresa como Wife Soluciones Tecnológicas y con su CEO William Espinosa. Primer podcast, ¿cómo se sintió? Sí, nervioso. Bueno, pero es como nervioso, todo. pero tranquilo, estamos... Yo creo que lo hizo bien en el debut y lo esperaremos en las siguientes emisiones. Muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y cuéntenle a la gente lo que estamos haciendo.